Vamos a leer la palabra de Dios. Me alegra saludar al hermano Cayetano, hermana Janet. Amén, hacía días no podía saludarlos. Y muchos de ustedes, pero algunos ya los había visto. Ya estamos encontrándonos otra vez. Vamos a leer en la carta a los Romanos el capítulo 8 y el verso 13. Vamos a leer este versículo y ya miraremos otros también. Bien. Dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez, todos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ya oramos. Miramos aquí lo que la palabra del Señor dice, y siempre que encontremos un porqué en lo que leemos, tenemos que fijarnos que hay algo atrás que el escritor venía diciendo, porque ya el porqué se convierte como en la razón de lo que se está diciendo, como una conclusión. Entonces el apóstol venía hablando sobre esa batalla que hay entre la carne y el espíritu. Sobre eso venía hablando. Entonces aquí ya con este porqué, entonces dice, o sea que ya hace una conclusión y dice, porque si pasa esto, pasa esto. O si sucede esto, sucede esto. ¿Cierto? Entonces ya aquí ya es como la conclusión, pero les digo que lo anterior, él venía hablando, porque él, ¿cómo comenzó el capítulo 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al Espíritu, los que no andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Entonces, él venía hablando de esto. Entonces, aquí ya citamos el versículo 13 que dice, porque, o sea, aquí ya hay como un resultado, como una consecuencia. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero ahora hace hay un contraste, ¿no? Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué sería lo primero que teníamos que averiguar aquí? ¿Cierto? Lo primero que teníamos que averiguar, ¿de qué está hablando el apóstol? Lo primero, que el objeto al que él se está refiriendo es, y aquí hay algo muy importante, la carne. ¿Cierto? Entonces, primero vamos a averiguar qué es la carne. ¿Qué piensan ustedes que es la carne? ¿Y por qué cuáles son los dos capítulos que más hablan de la carne? Hay muchos capítulos que hablan de la carne, pero ¿cuáles son los que más hablan de la carne? A ver, los bibliólogos. Gálatas 5 y Romanos 8, ¿cierto? Y por ahí, bueno. Entonces, siempre que leemos la Biblia, noten que la Biblia a veces, aunque no entendamos mucho y a veces no tengamos todas las técnicas para leerla, pero la lectura nos habla, ¿cierto? Nos habla, nos amonesta, nos corrige, nos exhorta, nos alienta.
¿Y qué es la carne? La carne, cuando en la Biblia se encuentra esa expresión de la carne, hay que ver el contexto al que se está refiriendo. Porque cuando se habla de la carne, se habla de dos cosas. Se habla de dejarse dominar de los deseos de la carne, que en este caso sería la concupiscencia, o confiar en las obras de la carne para salvarse. Tengan presente eso, ¿no? Cuando encontramos esa expresión, la carne, por ejemplo, San Juan 3:6, ¿qué dice en San Juan 3:6? A ver. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Entonces usted ya encuentra, ya dice, ¿cómo dice? Entonces allí ya dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerden que allí el Señor está hablando con un maestro y le está hablando. ¿A qué se estaba refiriendo en Juan? A ver, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Cuál de los dos aspectos? ¿A dejarse dominar de los deseos de la carne o a confiar en la carne? A ver, los bibliólogos. Sí, señor, a confiar en la carne. Allí ya está hablando con Nicodemo, ¿es por qué? Porque Nicodemo era un judío y los judíos confiaban en la carne, o sea, en las genealogías, porque ellos habían manejado lo de las genealogías. Y entonces, por ejemplo, cuando una persona es enseñada por los mesiánicos, los mesiánicos los llevan a confiar en la carne. Entonces le dice, tú eres tal apellido, tú eres de una tribu. Yo estaba escuchando, porque a mí me gusta escuchar hasta los que se equivocan. Los escucho a veces para saber cómo están de equivocados. Y estaba escuchando a un señor que estaba explicando esas cosas, de cómo la gente, o sea, en esa búsqueda de las 10 tribus perdidas, llevan a la gente a confiar en la carne. Y entonces ella dice, no, es que usted es de apellido tal, y ese apellido es de la tribu tal. Así que usted es del pueblo de Israel, usted es salvo. Y entonces el creyente le dice, no, pero es que yo me bauticé en el nombre de Jesús. No, entonces por lado y lado. Si le falla uno, el otro. Y lo hacen salir de la confianza en Cristo a confiar en la carne. Entonces miren ese aspecto que es muy importante. Uno sabe, estas cosas muy sencillitas, pero están enseñadas ahí. El otro aspecto sobre la carne es el dejarse dominar ya de los deseos. Estos ya vienen ¿de dónde? Del cuerpo, porque es la concupiscencia. Es esa humanidad que tiene que ser controlada, vigilada, dirigida, guiada y hasta ¿qué? Que a veces hay que decirle que no y no le gusta.
porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, cuando uno estudia esto de la carne, entonces hay que tener esa visión para poder comprender bien. Entonces, vivir conforme a la carne, ya identificamos la carne. Cualquiera de estos dos caminos que uno coja son equivocados. Y por eso escuchábamos la lectura de un versículo, ahí en la lectura que hizo el hermano Albeiro, donde dice, y más exactamente ahí, Gálatas 5:6, para que ustedes fíjense lo que dice, en el Señor, ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino ¿el qué? Sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí se está dirigiendo al legalismo. Si una persona se va al legalismo, porque estas cosas se enseñaban porque había una problemática con los hermanos que se estaban volviendo a la ley. Entonces el apóstol le tocaba que enseñar esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos volvían otra vez a confiar en los sacrificios que ellos hacían, en esto, en si yo no hago esto, si yo no hago esto, si yo no hago esto, Dios no se agrada. Entonces ya comenzaban a depender de lo que ellos hacían y no de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces ya el cristiano vive ya en una estatura espiritual, donde ya él no se mide con los demás, ni mide su fe por lo que él hace, sino por la confianza que tiene en el Señor. Nosotros hacemos porque confiamos en Él. Todo lo que hacemos es producto de, no para hacer tal cosa. O sea, lo que nosotros hacemos no produce, sino que se hace como resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la vida espiritual. Entonces, ya nos dimos cuenta, o por lo menos pudimos, no que nos hayamos dado cuenta, porque hay cosas que ya ustedes saben, pero lo hemos platicado ya, lo de la carne. ¿Qué es la carne? Tiene estas dos connotaciones. El confiar en la carne, donde usted ya puede llegar a verse perfecto por sí mismo. Y entonces la persona cae en un extremo muy peligroso, porque ya la persona puede llegar a confiar en él. Y muchas personas fracasaron en la vida espiritual por eso, porque se confiaron. Inclusive personas que llegaron a tener un cargo alto y dicen, no, a mí yo con este cargo el diablo no se me arrima. A mí con este cargo a mí no, sí le pasa. No se confíe en la carne. Es que yo ayer estuve haciendo ayuno todo el día, el diablo debe estar muy lejos. No está lejos. Y usted sigue teniendo un cuerpo igual. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, Colosenses, allá hay unos versículos en Colosenses, quiero que los mire para que terminemos la idea, el por qué el apóstol Pablo enseñaba estas cosas. Colosenses, capítulo 2, el verso 20 en adelante, mírenlo y verá que allí vamos a ver a qué se refiere estos versículos y de qué nos pueden ayudar a comprender cuál de estos dos aspectos. Dice, verso 20, porque si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimentos del mundo. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, 2 puntos, no manejes, ni gustes, ni aun toques, y ahora entre paréntesis dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cierro paréntesis, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad, oiga, tienen a la verdad que cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. ¿Pero qué? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿A qué aspecto se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a los dos, ¿cierto? Se está refiriendo a los dos. Entonces, cuando yo confío en la carne, puedo ser más fácil víctima de la carne. ¿Por qué? Porque me confío. Me confío en lo que yo hago. Y hemos visto, no les voy a mencionar aquí experiencias que uno a través de los años de la vida de creyente y de pastor ha observado en creyentes que seguramente, nunca uno les preguntó eso, pero seguramente uno piensa que seguramente ellos hasta creyeron que eran consagrados. Seguramente ellos pensaban, yo soy muy consagrado. Y hasta iban a la iglesia y tenían una expresión que los demás también los miraban y decían, este está muy consagrado. Pero a la hora de la prueba, de la tentación, solo allá, ¿cierto? Ya no en culto con 100 o 200 personas, sino solo. El día que le sale a usted pues la tentación, ¿cierto? Que usted está solo. Pues ahí está Dios con usted. Pero ya, y donde usted mira para el lado y dice, no hay nadie viendo. Pero resulta que cuando usted dice, sí, aquí está Dios, está viendo. Claro, porque Dios está ahí. Y entonces usted dice, no. Entonces ya usted se recuerda de José, ¿no? Y dice, ¿qué dijo José? ¿Cómo haría yo este grande mal? Entonces, esas son las cosas. Pero si uno se confía, o sea, este texto es muy importante para que toca los dos aspectos. El que se confía puede caer fácilmente. Entonces estamos en el centro, que vamos por el centro, en ninguna de las dos orillas. Yo recuerdo una vez cuando el hermano Daniel Verdugo era pastor en Alfonso López, no sé si usted estaría ahí, ¿no? Vine una vez a predicar ahí y prediqué sobre este versículo de Gálatas 5:6. Y yo les decía sobre lo que es ir por el centro. O sea, los dos extremos. Ese libertinaje. Uno no puede ir por el libertinaje, ni puede ir por el legalismo, sino por el centro. La fe que obra por el amor. Porque amamos a Dios, no pecamos. Porque amamos a Dios. Porque reconocemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, si vivís conforme a la carne, ahora, fijémonos, si vivís. ¿Qué quiere decir el énfasis que diga si vivís? Es diferente vivir
Oiga, vivir conforme a la carne, a que una persona tenga una tentación. Lo que el apóstol está diciendo es, sálganse de ahí. No se queden viviendo ahí. Porque si se quedan viviendo ahí, ¿qué va a pasar? Moriréis. ¿Y aquí de qué muerte está hablando? Aquí no está hablando de la muerte física. Hay muchas partes donde leemos la muerte como Romanos 5:13 o tal, que la muerte pasó a todos los hombres. Está hablando de la muerte física. Pero aquí está hablando de la muerte espiritual, porque ya es la consecuencia de un estado, de una condición, de donde uno no quiere salir. Entonces, por ejemplo, una persona, no sé si hay inconverso esta mañana aquí o no, pero una persona inconversa que se queda confiando en sus buenas obras, ahí se muere. Una persona religiosa que se queda confiando en sus sacrificios que él hace, se muere. O sea, va a morir espiritualmente. Pero ahora dice, más si por el Espíritu hacéis, vea, ese hacéis es que nos involucra a nosotros. O sea, aquí ya no está diciendo yo les voy a hacer morir las obras de la carne. A ustedes les toca por el Espíritu. Y este es uno de los requisitos de la justicia de Dios a los creyentes. Vea, ahorita vamos a terminar este pensamiento y le voy a citar Gálatas 5:19. Entonces, es un requisito a los creyentes. Si por el Espíritu hacéis morir, hay veces que eso no se logra en un minuto, ni en un día, ni en una semana. Es algo que es constante. Mire, el creyente tiene que ir creciendo en esto y tiene que ir muriendo hasta que esté muerto. Y aquí hay personas adultas en la vida cristiana que entienden lo que yo estoy diciendo. Hay personas ya bien muertas. Y otros están todavía. Pero puede haber algunos ya bien muertos, que ya hicieron morir hasta que ya la carne ya ni, porque ya vive. Eso es una estatura espiritual que el creyente alcanza. Por eso la necesidad de la enseñanza, y por eso nuestros cultos, y por eso las oraciones, y por eso la búsqueda de Dios y todo. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Cada día muero, dice el apóstol. O sea, por eso, porque hay cosas por ahí todavía vivas que hay que matar. Hasta que ya lo que el apóstol está enseñando en Romanos es que el creyente no se desanime, sino que viva ese proceso.
hasta que logre eso. Para que viva en un verdadero ambiente espiritual. Pero hay creyentes que tienen una lucha, el otro tiene otra lucha, y lucha. Batalla espiritual. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Entonces cuando una persona lee ese versículo dice, ay no, yo estoy perdido. Alguno puede decir, yo sí estoy ya, listo, estoy listo ya para que venga el Señor y me recoja. Los otros verán y ya quedan. ¿Cierto? Alguien pudiera llegar a pensar así. Y el otro que no venga todavía. Pero ¿qué ocurre? Lo que el apóstol está enseñando es, hagan morir, o sea, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu. O sea, es por el Espíritu. No se puede de otra manera. Tiene que ser con la guía de Dios. Tiene que ser con la asistencia de Dios. O si no, el creyente no puede. Y aquí le está hablando a creyentes. Ahora sí pasemos a Gálatas capítulo 5, verso 19, cuando ya dice, vea, cuando ya dice allá, todos conocemos esos versículos porque son muy predicados, muy enseñados, dice, manifiestas son, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne. Y uno lee todo esto y uno dice, y uno casi no le pone atención a veces a los términos usados, pero cuando uno se detiene a leer y a estudiar, y usted encuentra, por ejemplo, que aquí hay una particularidad, y es que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, o sea, ¿para quién son manifiestas las obras de la carne? ¿Para quién? ¿Para el inconverso o para el creyente? ¿El inconverso sabe que esas son obras de la carne? ¿No? Él las hace y él dice no, él no sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién es el que sabe? Entonces por eso le está hablando a la iglesia y él hace la implicación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Él hace ese contraste, esa comparación. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, que es esto, esto y esto y esto. O sea, que el creyente sí se da cuenta, sí sabe. El creyente sí entiende que está mal y debe obrar en ese sentido. Manifiestas son, o sea, la persona tiene una conciencia espiritual, tiene un conocimiento que él sí ya sabe. Aunque quiera hacerse el que no sabe, aunque quisiera hacerse el que no sabe, sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu le dice. El Espíritu se lo hace saber. Porque el Espíritu, y ahí está más abajito de 8:13, ahí más abajito está. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces vea todo eso que Dios hace en ese proceso de perfección, de santificación y de preparación para el día de la transformación absoluta. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son, o sea, para el creyente
eso no es una cosa que él no sepa. Los que son creyentes saben si andan en la carne. Saben. Manifiestas son. O si una persona, por ejemplo, si un creyente fuera y fornicara o adulterara o pensara en los ídolos, porque ahí hay muchas cosas que están involucradas en esto. ¿Cuántas son? 17 que mencionan ahí, ¿cierto? En las obras de la carne. El apóstol dice, los que practican tales cosas. Vea que la palabra de Dios es muy concreta, y ahí está. A alguna persona que le pase una cosa con la carne, no. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelve otra vez como dijimos al principio. Si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, eso es una advertencia, una cosa que Dios nos hace saber por medio de la inspiración de su palabra, que si nosotros no corregimos eso, y dejamos así, no nos arrepentimos, no cambiamos, no tomamos una decisión de separarnos de eso, pues el día que Cristo recoja la iglesia, sea que estemos en el sepulcro o sea que estemos vivos, nada, no apareció inscrito. No estaba. Entonces, esos son detallitos. Fíjate usted que es muy sencillo, pero es importante saberlo, ¿sí? ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? ¿Qué significa hacerlas morir? ¿Cómo las haríamos morir? Y ahí terminamos ya el pensamiento de esta mañana. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿A qué aspecto de la vida de él se estaba refiriendo? A ver, de la vida de él. Cuando él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿A qué aspecto de la carne se estaba refiriendo? Sí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en la lectura que el hermano hizo al comenzar, dice, yo llevo las marcas del Señor Jesús. Lo escucharon leer, ¿cierto? ¿A qué se estaba refiriendo él? Pablo fue, y dice que Pablo le fue puesto un aguijón, porque Pablo era una persona muy estudiada, tenía muchísimo conocimiento, y además tuvo unas manifestaciones de Dios muy grandes. Mire, lo que le pasó a Pablo en el camino a Damasco, para mí es grande, grande, grande. Y yo dijera, si la Biblia solo dijera eso, que Jesús le apareció en el camino a Pablo y le dijo, oiga, yo soy Jesús. Oiga, eso fue muy grande, muy grande. Entonces Pablo se había podido, ¿qué? Envanecer. Y entonces Pablo, es lo que dice, a mí me ha tocado que mantenerme, ¿qué? Crucificado con Cristo. Eso era tener siempre presente eso de ver a Cristo crucificado. Yo les dije en una predicación ustedes recuerdan algunos que estuvieron en el campamento de los jóvenes, ¿recuerdan? Ir al Valle de los Huesos Secos y pasar por el Calvario.
Y por eso todo creyente tiene que pasar por la fe, tiene que pasar por el Calvario. Para por la fe ver a Cristo crucificado. Y Pablo, a pesar que Pablo no estuvo el día que crucificaron a Cristo, porque él dice la tradición que estaba estudiando a los pies de Gamaliel, sino que él ya apareció después, y él estuvo presente sí en la muerte de Esteban. Pero esta aparición de Jesús en el camino para él fue muy grande. Así, mis amados hermanos, que él se está refiriendo a ese aspecto de que de pronto el ego de él, el yo, pero él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, mire, eso de confiar en la carne, dejarse guiar por los deseos de la carne. Le digo una cosa, hay personas que no fornican, no adulteran, no se dejan dominar de eso, pero por el otro lado pueden tener problemas. Entonces mire aquí cómo se camina por el centro, ¿cierto? Todo centrado en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Si tenemos el entendimiento de algo, yo siempre pienso esto, hermano, todo es de Dios, todo es de Él, todo es de Él. Y ustedes, algunos de ustedes han tenido la experiencia de arrodillarse a orar y Dios iluminarlos y darles a entender una escritura, un sermón, una predicación, algo que usted recuerda, darle a entender que usted no entendía. Y yo tengo eso presente. A mí me sucedió en una congregación que administré hace muchos años, con un anciano que era hasta caprichoso, ese anciano. Era hasta caprichosito, y él, cuando yo llegué a esa iglesia a ministrar, ahí había habido un mal testimonio muy, muy grande, y entonces él me dijo, no, hermano, eso aquí ya no se arrepiente nadie. Ya lo puedo decir porque ya partió con el Señor. Y aquí ya no se arrepiente nadie. Oh, esto está, toda la gente sabe el mal testimonio. Dije, no piensen eso. Vamos a ir a visitarlos. Otro día lo invité a evangelizar y entonces me dijo, hermano, no, ya esa gente la evangelizamos, ya les dijimos, ya saben, si se condenan ya es cosa de ellos. Yo le dije, no, vamos otra vez. Y me recuerdo que en ese lugar bautizamos más de 40 personas. Así es. Entonces, hermano, esto de confiar o desconfiar, y uno aquí le aprende, hermano, ese hermanito que tenía esa forma de pensar. Bueno, yo siempre lo llamaba a la casa porque todavía no había los tales celulares, apenas estaban comenzando a salir. Entonces lo llamaba por al fijo. Hermano, voy para tal vereda, voy para tal parte. Y él no se negaba. Él decía, no, yo voy. Era muy voluntario. Bueno, una vez ese hermano me dijo, llegó a la iglesia y me dijo, hermano, entendí. ¿Cómo le parece que entendí una cosa? Por allá sobre Melquisedec. Y dijo, hermano, y vea que yo estaba orando y Dios me reveló esto. Sí, ¿qué le reveló? Y me contó todo. Esa semana teníamos reunión de pastores en la ciudad de Neiva. Y fuimos, y precisamente le tocó enseñar al hermano Jesús Arias, ¿ustedes lo conocen? Jesús Arias, uno que fue pastor aquí en Las Granjas. Y enseñó el hermano Jesús Arias, oiga, y enseñó lo mismo que sabía el viejito.
lo que Dios le había enseñado al viejito, al hermano allá. Y yo dije, vea cómo Dios le habla a los pastores y le habla a cualquier hermano. Así que, hermano, esto todo es de Dios. Todo es de Dios. Y por eso yo tengo esa convicción de que Dios, aquí no podemos confiar en nosotros, sino Él es. Y yo sé que el Espíritu de Dios está en la iglesia. Está en la iglesia y Él no tiene horarios. Él no apaga el celular ni lee esto, no. Él está a las 24 horas. Y si le toca aquí hablarle a usted a la madrugada, le habla. ¿Cierto que sí? Y lo inquieta y lo despierta. Amén. Póngase de pie. Qué bueno es esa comunión con Dios. Qué bueno es eso, andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces vamos a darle gracias a Dios esta mañana por su palabra. Damos gracias a Dios, el grupo que vino en las horas de las 8 de la mañana, este grupo de esta hora, los que vendrán a las 4 de la tarde y los que oyeron allá a través de las redes sociales. Démosle gracias al Señor que Él nos ha guardado. Lo que sí debemos tener presente hoy, que no interesa la situación que se presente, vamos, tenemos la fuente, tenemos la provisión celestial para por el Espíritu hacer morir. Levante su voz y oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia, por su Espíritu Santo que nos guía, Señor. Oramos, Señor, por todas las personas que están en sus hogares oyendo esta palabra. Los amigos, Señor, su Espíritu Santo siempre nos fortalezca para vencer la tentación, para rechazar el mal, para hacer morir las obras de la carne. Alabanzas a Cristo. Damos gracias a Dios en este día por esa presencia prometida. Amén.